lindo. Nos está matando el juicio crítico, nos está impidiendo la posibilidad de ir adoptando una posición frente a las cosas que leemos. Y claro que el niño tiene derecho a decir que Caperucita Roja no le gusta. Por supuesto que tiene derecho. Y por supuesto que tiene derecho a hacer su propia interpretación, que no necesariamente es igual a la del maestro. Alguien que se incorpora a la lengua escrita, pues también debe saber en qué espacios circulan ciertos textos. Ahora los jóvenes piensan que todo el mundo escrito está en internet. No, no todo está en internet. Hay muchas cosas que... ¿Dónde buscas esto? En internet. Antes podíamos decir, bueno, si quiero un periódico, a ver, ¿dónde conseguimos un periódico de la Revolución? Bueno, pues hay que ir a la Hemeroteca Nacional y ahí hay una sección histórica. Bueno, ahora todo el mundo dice en internet. Bueno, no todo está en internet, así que hay que saber cuáles son los espacios donde circulan los textos. Sabemos que no vamos a comprar un libro en el puesto de periódicos, sino en una librería. Nosotros lo sabemos, pero los niños lo tienen que aprender. Algo muy importante es que hay que construir criterios para decidir qué queremos o qué necesitamos leer en distintos momentos. Lo que decía hace rato, no es lo mismo lo que me voy a llevar a leer en la playa que lo que me voy a buscar para leer si estoy en un seminario o si sé que solo tengo media hora porque estoy haciendo antesala para entrar al doctor, ¿no? Bueno, algo muy importante es, hay que aprender como lector que alguien puede interpretar un texto de manera distinta a la mía. ¿Conocen ese cuento de Monterroso del dinosaurio, no? De cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Hay quien lo ha interpretado como una... En México fue interpretado durante mucho tiempo como una alegoría política, ¿no? En otros casos es una interpretación lineal en donde simplemente piensan que se trataba de una pesadilla y estaba soñando y despertó y el dinosaurio seguía ahí y era parte de su sueño. En fin, hay tesis doctorales de 400 páginas explicando una línea escrita por Monterroso. ¿A qué voy con esto? A que los textos pueden tener múltiples interpretaciones y son válidas. Y un buen lector reconoce que alguien más puede tener una interpretación diferente. Y un buen maestro debe reconocer que es probable que sus alumnos tengan interpretaciones de los textos que no son las propias. Por supuesto que hay límites a la interpretación. Nadie va a decir que en Caperucita Roja había 3 niñas y 2 niños. No, el texto también impone ciertas condiciones de interpretabilidad. Bueno, y también, y subrayo el y, también significa comprender el funcionamiento del sistema de escritura. El gran problema es que todas estas cosas están en los cuadros y todas las que yo no incluí en mi listado, ¿dónde las aprendemos? ¿Realmente la escuela nos enseña a tener un juicio crítico? ¿Realmente la escuela nos enseña a conocer los diferentes espacios en los que circulan los textos? ¿Nos ayuda a construir criterios para decidir qué vamos a leer o qué no? ¿Qué leemos en vacaciones? ¿Algo que alguien nos recomendó o alguien? ¿Pero cuáles son los criterios que seguimos? No sabemos. Realmente la escuela, no, el problema es que típicamente la escuela se centra en esto, ¿sí? El gran problema, y por eso el país tiene grandes problemas de lectura, es que la escuela se centra en comprender el funcionamiento del sistema de escritura. Y entonces estamos todo el tiempo con métodos para enseñar a leer y escribir, y siempre aparece un método mejor. Y yo me acuerdo que cuando fui directora en la secretaría me llegaban, y el maestro Enrique es testigo, porque teníamos ya una colección de métodos para enseñar a leer, de métodos muy estructuraditos para trabajar un año, métodos para enseñar a leer en 6 meses, en 3 meses. Bueno, llegó uno para enseñar a leer y escribir en 15 días, y bueno, teníamos ahí nuestra colección de cosas. Y ¿de verdad? No, porque no eran míos. Pero de verdad, estamos centrados en eso como si eso fuera lo único que hay que aprender. Y claro, el principio alfabético, la ortografía, la puntuación y el conocimiento gramatical. La escuela está ahí permanentemente centrada. Todo lo demás
pues a ver dónde lo aprendemos. Ahí la vida nos lo enseñará. Seríamos mucho mejores lectores si en la escuela hubiéramos tenido la oportunidad de aprender todo eso, pero lo tuvimos que ir aprendiendo fuera en general, ¿eh? Yo no excluyo nunca la posibilidad de que haya maestros extraordinarios como esta maestra que les acabo de mostrar, que sí da la posibilidad de que los niños accedan a múltiples fuentes de información y etcétera, ¿no? Y si ustedes ven la letra que está escrita en el pizarrón, no es de los niños, es de la maestra. La maestra sabe que no todo lo tienen que escribir los niños, que hay cosas que desconocen del principio alfabético, pero que claro que pueden construir textos escritos, porque eso tiene que ver con el asunto de qué es leer y qué es escribir. Cuando la escuela se centra en esto, lo que hay detrás es la idea de desaparece todo esto y lo único que queda es la idea de que leer es decodificar. Eso de construir una interpretación y que está el lector y el escritor y el contexto, etcétera, no existe. El problema es que con esa pequeñísima herramienta para decodificar salimos al mundo y no nos alcanza. No nos alcanza para entender muchísimas cosas. Ahora, el asunto es que la posición que se adopta con respecto a esta lectura, y si nos paramos del lado de decodificar o nos paramos del lado de elaborar una interpretación, bueno, eso tiene importantísimas consecuencias educativas. Tiene consecuencias en términos de cuánto tiempo es necesario para considerar que alguien sabe leer y escribir. ¿En qué momento decimos que alguien ya sabe leer y escribir? ¿Cuánto lo presionamos para que en 3 meses lo haga? ¿Cuánto presiona el sistema educativo para eso? Mucho. Muchísimo. Entera, los padres. ¿Cómo? En esta escuela no les enseñan a leer en los 3 primeros años. ¿Pero cómo? Eso tiene consecuencias también en la forma de evaluar la lectura. ¿Sí? Hay muchas y muy variadas formas de evaluarla. Si queremos que es decodificar, entonces lo que hay que medir es qué tan rápido decodifica, ¿no? ¿Y dónde quedó toda la interpretación que hacen? ¿Qué ideas tienen sobre? ¿Están de acuerdo o no con el texto que leyeron? ¿Consideran que sí, efectivamente, lo que aparece en las noticias es una buena noticia? Etcétera. ¿Qué materiales usamos para trabajar? ¿Usamos libros o no usamos libros? ¿Para qué les damos libros a los niños si todavía no saben leer? Así se ha pensado durante mucho tiempo. Y se olvida que para aprender a leer y escribir hay que tener libros. No es que, bueno, ahora ya sabes leer, ahora ya te presto libros. Siempre hago un paralelo con un ejemplo muy tonto, pero siempre es muy ilustrativo. No te voy a prestar una bicicleta porque no sabes andar en bicicleta. Cuando sepas andar en bicicleta, te presto una. Bueno, pero ¿cómo voy a aprender si no tengo una? Bueno, igual, no te presto libros hasta que sepas leer. Además los ensucias. El tipo de intervención docente también está determinada por la idea que tengamos. Y cuando el maestro dice la sociedad entera presiona, claro que presiona. Vienen los padres y dicen, pero ¿cómo? ¿En esta escuela no se hacen planas? ¿Cómo? ¿No trabajan? Yo veo los cuadernos de mis hijos y yo no veo aquí las copias y las planas. No, porque no se trata de eso. Yo siempre digo que la escuela, para realmente tener una conexión con lo que necesitamos hacer fuera de la escuela, antes de cualquier acción didáctica, se tiene que preguntar, ¿esto que estoy haciendo sirve para algo allá afuera? ¿Alguna vez lo hago allá afuera? Siempre hay 2 prácticas escolares que se denigran muchísimo. La copia, 3. La copia, el dictado y las planas. Y yo digo que no se trata de tirar al bote de la basura prácticas que sí existen fuera de la escuela. El dictado, claro que existe, ¿no? ¿Cuántas veces le han hablado a alguien o le han dicho, oye, tienes la dirección de fulanito, a ver, dímela, y la copia, ¿no? Y el otro les está dictando.
Y el dictado es una copia, es una práctica cultural muy útil, muy útil. El tema es que, ¿qué hago con ese dictado? Si solo, a ver, vamos a dictar 10 palabras con V, bueno, eso es otra cosa, eso nadie lo hace afuera y no sirve para nada, créanmelo, no sirve absolutamente para nada. Pero si llevamos el dictado a la escuela y decimos, ok, pero vamos a cambiar un poco las cosas, a ver, ¿para qué nos andamos dictando allá afuera? Para mandarle mensajes a otros que no van a estar presentes, para recordar cosas, vamos a hacer eso en la escuela. Es completamente válido que un maestro le dicte a los alumnos un mensaje que quiere hacer llegar a los padres, por ejemplo. Y tiene un sentido muy claro y muy concreto el dictado. Y también se vale que los alumnos le dicten al maestro. Las preguntas que la maestra tenía escritas en el pizarrón del video son preguntas que esos alumnos le dictaron a la maestra. Y la maestra las escribe. Y hemos visto muchos casos en donde los maestros escriben y los niños todavía no saben escribir. Pero ustedes me imaginan lo útil que es para esos niños que su maestro escriba frente a ellos lo que ellos formularon. Porque se nos olvida que escribir, así como leer es interpretar, escribir es construir significados, no dibujar letras. Cuando pensemos en lo siguiente, dos ejemplos. Cuando una persona va a un escritorio público, una persona que es analfabeta va a un escritorio público y dicta una carta de amor, ¿quién la firma? No la firma en el escritorio público, porque él no la escribió en el sentido de construir el significado. Él simplemente hizo la tarea técnica de poner las letras que el otro necesitaba para decir lo que quería decir. Cuando Jorge Luis Borges quedó ciego, no dejó de escribir. Nadie piensa que él dejó de escribir. Él dejó de escribir cuando se murió. Y todas las cosas que escribió mientras estuvo ciego, no las firmó María Kodama, las firmó Jorge Luis Borges. Aunque ella fuera su escribana, no fue ella la que firmó. ¿Qué es entonces escribir? No es el acto mecánico de trazar las letras o de teclearlas, es construir el significado. Entonces, claro que se vale dictar, es una forma de escribir. Claro que hay otras prácticas que también se valen en la escuela. Por supuesto que copiar es una tarea útil, y no solo es una tarea útil en la escuela, todo depende de qué nos pongamos a copiar. Si el maestro dice, copien la página 27 del libro, ¿cómo para qué? Si el maestro necesita mandarle un mensaje a los padres y él lo escribe en el pizarrón y los niños lo copian, es otra cosa. O si el maestro escribe la tarea en el pizarrón y los alumnos la copian, es otra cosa. Y la práctica de la copia es una práctica que está en la sociedad muy instalada. Tomen cualquier libro de teoría, de lo que quieran. Ábranlo y los grandes teóricos copian. Y entonces dicen, como decía Pitágoras, si traen un fragmento, lo ponen y luego lo comentan, y eso es una práctica muy común. Claro, no es el copy-paste que hacen los estudiantes en la secundaria en la computadora, en donde agarran un fragmento, lo copian, ni lo leyeron, copian 3 fragmentos y entregan el trabajo. No, claro que se vale copiar, pero hay que comentar lo que se copió. Y además hay que decir de dónde se copió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas prácticas tradicionales y no se trata simplemente de decir esto no se hace. Hay algo que yo de verdad he hecho esfuerzos para pensar si tiene su correlato en la vida social y no se lo he encontrado, y son las planas. Eso sí, yo no he visto a nadie haciendo planas por la vida, así como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a hacer unas planas. No, nadie hace planas fuera de las planas. No pongan a los niños a hacer. Ustedes no lo hacen, pues, pero esas sí son prácticas muy sencillas. ¿Y esto para qué? Bueno, termino con 2 cosas. Me quedan 5 minutos, yo voy a terminar. Primero, ¿por qué pensar en un propósito unificado a lo largo de la educación básica? Primero, porque una de las cosas, y me parece un gran acierto del planteamiento